Hola, mi nombre es César Gabriel Gopar Contreras, estudio en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Soy alumno de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de quinto semestre. Este video es para la materia de Circuitos Eléctricos 2, impartida por el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla. Bien, en este video vamos a hablar de la función periódica y temas relacionados a la función periódica, ¿no? Vamos a hablar, ¿qué es una función periódica, no? En términos generales, es una función cuya representación gráfica se repite a intervalos regulares. Es decir, es una función que se repite cíclicamente, ¿no? Es decir, esta propiedad las hace muy útiles para entender la multitud de fenómenos periódicos que se dan en nuestro mundo. Por ejemplo, el día, la noche, las olas del mar, los latidos del corazón, las cuerdas, el movimiento de la cuerda en una guitarra, entre otros, ¿no? El estudio matemático se hizo posible gracias al uso de las funciones de seno y coseno. Bien, entonces, una función periódica la podemos ejemplificar, en este caso, pues, por ejemplo, así ahorita serían las 16 horas, en punto, dentro de 24 horas, ¿a qué hora serían? Y qué hora sería dentro de 48 y qué hora sería dentro de cualquier múltiplo de 24 horas. Entonces, el ciclo en este caso es de 24 horas, pero suponemos que las horas la contamos de 0 a 24 y no de 0 a 12. Aunque podríamos hacer lo mismo, pero de 0 a 12, ¿no? En este caso, pues la función es qué hora es una función periódica, porque su periodo es de 24 horas, ¿no? Bien, una vez visto esto, vamos a hablar de la potencia, ¿no? La potencia, la medición de potencia en corriente alterna es más complicada que la de corriente continua, debido al efecto de los inductores y capacitores. Por lo que en cualquier circuito de corriente alterna existen estos tres parámetros de inductancia, capacitancia y resistencia en una variedad de combinaciones. En sí, la potencia la podemos definir como la capacidad para efectuar un trabajo, en otras palabras, como la razón de transformación, variación o transferencia por unidad de tiempo. La potencia existen tres tipos. En este caso, pues, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Vamos a definir qué es cada una porque estas tres potencias, eh, ellas representan lo que es el triángulo de potencia, ¿no? Y el triángulo de potencia, pues es más adelante vamos a explicar en sí qué es, ¿no? Para ello, pues vamos a explicar cada una de las potencias que lo representan, ¿no? La potencia activa es la potencia que representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso de transformación de la energía eléctrica en trabajo. Los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de energía tales como mecánica, lumínica, térmica, química, entre otras. Esta potencia es, por lo tanto, la realmente consumida por los circuitos. Esta se designa con la letra P y se mide en vatios. También se comprueba que la potencia activa es debida a los elementos resistivos, ¿no? Bien, la potencia reactiva. Esta potencia no tiene tampoco el carácter de realmente consumida y solo aparece cuando existen bobinas o condensadores en los circuitos. Es la encargada de generar el campo magnético que requieren para su funcionamiento los equipos inductivos como los motores y transformadores o de crear el campo eléctrico para cargar los condensadores. La potencia reactiva tiene un valor medio nulo, por lo que no produce trabajo útil. Se mide en voltamperios reactivos, bar en mayúscula con V, y se designa con la letra Q. Se comprueba que esta potencia es debida únicamente a los elementos reactivos. La potencia aparente. La potencia aparente de un circuito eléctrico de corriente alterna es la suma de energía que disipa dicho circuito en cierto tiempo en forma de calor o trabajo, y la energía utilizada para la formación de los campos eléctricos y magnéticos de sus componentes. Esta potencia no es la realmente consumida, salvo cuando el factor de potencia es la unidad y nos señala que la red de alimentación de un circuito no solo ha de satisfacer la energía consumida por los elementos resistivos, sino que también ha de contarse con lo que van a satisfacer la demanda de bobinas y condensadores.
se la designa con la letra S y se mide en voltiamperios. La potencia aparente S es la suma geométrica de las potencias activa y reactiva. Entonces, pues, para ello, pues, ya sabemos, ¿no? Que es la potencia activa, la reactiva, y la aparente, en este caso, pues, ellas tres son las que conforman el triángulo de potencias. El triángulo de potencias, pues, se muestra en la figura que a continuación. Ahí podemos ver la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ok, vamos a hablar qué es el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia es un indicador cualitativo y cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. También podemos decir, el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. En este caso, pues el factor de potencia cambia de acuerdo al consumo y tipo de carga. Y bueno, ya hablamos lo que es la potencia y los tipos de potencia que existen, ¿no? Entonces, el factor de potencia es la relación entre las potencias activa y aparente. Si las corrientes y tensiones son señas sinusoidales. Si estas son señales perfectamente sinusoidales, el factor de potencia será igual al coseno, o bien el coseno del ángulo que forman los fasores de la corriente y la tensión, designándose en este caso como coseno el valor de dicho ángulo. Entonces, pues el factor de potencia pues no es más que la relación que existe entre la potencia activa y aparente, ¿no? A continuación, pues ya vemos una imagen donde podemos ver la relación que existe entre ellos dos. Ahí podemos verlo. Y, ok, vamos a hablar del valor eficaz. Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida sobre ella. Bien, regresando con el valor del el factor de potencia, pues vamos a poder concluir que este valor es determinado por el tipo de cargas conectadas en una instalación. De acuerdo a su definición, el factor de potencia es adimensional y puede tomar valores entre 0 y 1. En un circuito resistivo puro, el ángulo es igual a 0. Esto es, la corriente y la tensión cambian de polaridad en el mismo instante en cada ciclo, siendo por lo tanto el factor de potencia la unidad. Por otro lado, en un circuito reactivo puro, la corriente y la tensión están en cuadratura. El ángulo es igual a 90 grados, siendo el factor de potencia igual a 0. Cuando en un circuito sea de carácter inductivo, se hablará de un factor de potencia en retraso, corriente retrasada respecto a la tensión, mientras se dice en adelanto cuando es de carácter capacitivo, corriente adelantada respecto a la tensión. El factor de potencia y el coseno son dos términos distintos y dependen de lo siguiente. El coseno solo depende de las potencias activas y reactivas, y el factor de potencia depende de las potencias activa, reactiva y de las distorsiones. En el caso que las distorsiones sean igual a 0, ambos coincidirán. En este caso, pues ya sabemos lo que es la potencia, que es cómo se representan y cómo tienen una relación entre ellos, ¿no? Que es cómo forman parte en los circuitos eléctricos y es importante conocer cada concepto para que así pues no tengamos algún problema al momento de resolver algunos problemas aplicando ya los conocimientos ya aprendidos y relacionados con el tema, ¿no? Sin más por decir, esto sería todo y nos veríamos próximamente. Gracias.